Dios les bendiga, mis queridos hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. En esta ocasión yo quiero tratar con ustedes, como parte de nuestra materia metodología de los profetas mayores, un estudio acerca del libro del profeta Isaías. En esta primera sección del estudio vamos a ver parte, o recordar más que nada, parte de lo que vimos en nuestra clase presencial y conocer también unos detalles fundamentales con respecto a este libro. Para empezar, debemos considerar que el libro de Isaías es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Hay muchos comentaristas bíblicos que sugieren o que llaman al libro de Isaías el quinto evangelio, debido a la gran cantidad de referencias que habla acerca del Mesías. Al mismo tiempo, Isaías contiene profecías de índole histórica que tenían que ver con la relación de Israel y Judá y con las naciones vecinas, sobre todo con el imperio asirio, que estaba comenzando a levantarse como una superpotencia en los tiempos del profeta Isaías. Valga señalarla en esta ocasión, antes que el imperio asirio se levantase, estaba como potencia mundial el imperio egipcio. Pero el imperio egipcio estaba comenzando a declinar, estaba comenzando a decaer y estaba subiendo como potencia mundial el imperio asirio. Tiempo después, dicho sea de paso, el imperio asirio decae y comienza a levantarse el imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza. Pero volviendo a nuestro tema principal, Isaías fue el más grande de todos los profetas y un maestro excelente del lenguaje. Es reconocido por la mayoría de comentaristas bíblicos y estudiosos del hebreo del Antiguo Testamento que el profeta Isaías fue un poeta de la más alta calidad, que todo su libro es un libro lleno de hermosas poesías. En el hebreo original en que se escribió este libro, Isaías demuestra ser un poeta del más alto calibre. De hecho, a Isaías lo conocemos como el hombre de las 3P, es decir, fue un profeta, como lo conocemos nosotros. En segundo lugar, fue un poeta, porque, como le dije anteriormente, su poesía registrada en el libro contiene mucha calidad. Y tercero, fue un político. ¿Por qué? Porque Isaías fue lo que hoy llamaríamos un asesor de presidencia. En sus tiempos, él fue consejero real. Fue consejero para 4 reyes. De los que sobresale el rey Acaz por ser un rey malo, pero también sobresale el rey Ezequías. Ahora bien, Isaías es el que mayor comprensión tuvo, o dicho de otra manera, Isaías fue quien comprendió con mayor profundidad la mente de Dios y su plan para todas las edades. El texto que él escribe, sobre todo tocante al Mesías, es muy maravilloso, es muy excelso de leer. Cuando el cristiano comprometido con el estudio de las Escrituras, se centra en el estudio del profeta Isaías, encuentra grandes riquezas teológicas que son dignas de compartir con todos los demás. Vamos a ver cualidades del libro del profeta Isaías. Número 1, Isaías es citado con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento más que cualquier otro profeta, porque Isaías es citado en todo el Nuevo Testamento más de 411 veces. Tomemos en consideración, por ejemplo, los evangelios. En los evangelios, 194 pasajes del Nuevo Testamento aluden a versículos de Isaías. De los 66 capítulos que tiene Isaías, 54 capítulos están contenidos de forma directa en todo el Nuevo Testamento. Es decir, esto representa más del 80% del libro. Dicho sea de paso, los 4 evangelios comienzan con una referencia directa o de manera indirecta a Isaías. Tenemos, por ejemplo, que Mateo y Lucas se basan en la profecía de Isaías sobre el nacimiento virginal de Cristo. Vemos también, por ejemplo, que Marcos comienza su evangelio con una cita de Isaías, específicamente con Isaías capítulo 40, versículo 3. Y Juan se refiere a Jesús como la luz en Juan 1:9. Y este pasaje es una alusión directa a Isaías 49, versículo 6, cuando dice, os haré una luz a las naciones. En resumidas cuentas, podemos ver que los escritores del Nuevo Testamento entendieron la centralidad de Isaías en la teología bíblica y su naturaleza mesiánica, y eligieron confiar en gran medida en Isaías para desarrollar el Evangelio y su teología. En segundo lugar, vemos que Isaías es maravillosamente mesiánico. ¿Esto qué significa?
que todo el libro habla o hace referencia al Mesías. Debemos tener presente que la mayoría de los cristianos están familiarizados con la famosa visión de Isaías en el capítulo 6, donde vemos a Jehová nuestro Dios sentado en el trono y donde llama a Isaías a su misión o a su llamado profético, valga la redundancia. Pero uno de los detalles más importantes sobre el Mesías, que es la deidad del Mesías, también lo encontramos en el libro de Isaías. En ese sentido, vemos cómo Isaías profetiza desde el nacimiento virginal de Cristo, Isaías 7:14, que es un pasaje que todos conocemos, hasta la muerte y resurrección de Cristo. Y eso lo vemos en Isaías capítulo 53. Y la misma entronación de Cristo, Isaías capítulo 6, dicho sea de paso. Entonces vemos que en Isaías se encuentran muchos detalles biográficos de la persona y ministerio de Cristo. Por eso vemos que el libro de Isaías es un libro, por sobre todas las cosas, libro completamente mesiánico. Todo Isaías, desde que comienza hasta que termina, se encarga de relatar la vida, el ministerio, pasión, muerte y resurrección del Mesías. Otro detalle del libro de Isaías es que se considera como el libro más grande de las profecías del Nuevo Testamento. No solamente por su contenido, no solamente por la extensión del libro, porque si consideramos a todos los libros de los profetas mayores, Isaías es el que supera a todos ampliamente. ¿Por qué? Porque tiene 66 capítulos, que dicho sea de paso, es considerado la Biblia en miniatura. ¿Por qué? Porque como la Biblia tiene 66 libros, Isaías contiene 66 capítulos. Y para finalizar el asunto de las cualidades del libro del profeta Isaías, vemos que de todos los profetas de Israel, Isaías entendió más la mente de Dios y su plan para todas las edades, lo que le mencionaba a Simón. En ese sentido, vemos cómo Isaías, a través de sus profecías, intenta revelar el plan de Dios primeramente para su pueblo, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, luego para las demás naciones y al final para nosotros, como dice la Escritura, a quienes han alcanzado el final de los tiempos. Ahora, vamos a tratar la biografía del profeta Isaías. Vamos a ver la vida del profeta Isaías. Y lo primero que vamos a considerar es el significado de su nombre. Isaías proviene del hebreo Yeshayá o Yeshayá, que significa Jehová es salvación, o la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor, salvación por el Mesías Redentor. Ese es el significado de su nombre. El nombre Isaías, como le mencionaba, proviene del hebreo Yeshayá, que traduce Jehová es salvación o la salvación es de Jehová, y este nombre proviene del hebreo Yeshayahu, es decir, Yeshayá proviene del hebreo Yeshayahu, que se compone de dos partes. La primera parte, que es el término Yesha, que significa salvación o liberación, y Yahu, que es una forma abreviada del nombre de Dios Yahvé. Por lo tanto, este nombre lleva consigo un mensaje de esperanza, de fe, de confianza en el poder de Dios. Una confianza en el poder de Dios que te rescata, que te protege de todo lo malo. Ahora veamos la vida de Isaías. Para empezar, Isaías nació, se cree, en el 760 a.C. y fue llamado al ministerio profético alrededor del 742 a.C. Podemos ver que Isaías era relativamente joven, entre 24 a 25 años de edad, cuando es llamado al ministerio. Luego vemos que Isaías fue hijo de un hombre llamado Amós, que se menciona en Segundo Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 2, donde se habla que se envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Y esto fue durante el reinado del rey Ezequías. Ahora, Isaías fue un ciudadano de Jerusalén, que era la capital del reino de Judá, donde precisamente él hace su actividad profética. Recordemos que para los tiempos que vivió Isaías, ya el reino de Israel tenía muchos años de haberse dividido en dos reinos: el reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur con su capital Judá. Recordemos también que el reino del norte
tenía 10 tribus de las 12, una vez más, repito, con su capital Samaria, y el reino del sur contenía 2 de las 12 tribus que originalmente tenía Israel, con su capital Jerusalén. Ahora, Isaías se casó y tuvo 2 hijos, Sear-Jasub y Maher-Salal-Hasbaz. Le repito, Sear-Jasub y Maher-Salal-Hasbaz. Eso lo vemos en Isaías capítulo 7, versículo 3, donde se menciona al primer hijo, y luego en Isaías capítulo 8, versículo 3, donde se menciona a su segundo hijo. Se dice que Isaías estuvo casado, por lo que menciona Isaías 8:3. Aunque no se menciona el nombre de la esposa del profeta Isaías, se la conoce como la profetisa. Ahora, bajo ese contexto, podemos tomar en consideración también lo siguiente: su llamado profético y el final de la vida de Isaías como tal. Vemos que como parte de su llamado profético, el hijo de Amós fue llamado al oficio profético siendo joven hacia fines del reinado de Usías, que dicho sea de paso, Usías reinó del 792 al 742, que como vimos anteriormente, en el año 742 antes de Cristo, Isaías es llamado a su ministerio profético. Y esto se dio al final del reinado del rey Usías, valga la redundancia, pero al mismo tiempo durante la corregencia de Jotam. Recordemos que según la Biblia, Usías estaba enfermo de lepra y él no podía reinar en el palacio. Estaba confinado a un lugar debido a la propia lepra que él padecía, y su hijo Jotam era el que hacía acto de presencia, si cabe el término, en el reino, pero el que movía los hilos era el rey Usías. Por eso vemos que Isaías, una vez más, comienza su ministerio hacia fines del reinado de Usías, pero estaba la corregencia de Jotam, hijo de Usías. Luego tengamos en consideración que el ministerio de Isaías continuó por lo menos durante 60 años. Durante estos 60 años, Isaías sirvió al Señor bajo diferentes reinados, comenzando con el reinado de Usías, que va del 792 al 742, y eso está registrado en segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Luego tenemos el reinado de Jotam, del 742 al 732 a.C., que también está registrado en segundo libro de Crónicas, capítulo 27. Luego aparece el reinado de Acaz, del 732 al 727 a.C., y lo menciona segundo libro de Reyes 16, segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Y el reinado de Ezequías, del 727 al 698 a.C. Y ese reinado de Ezequías lo confirmamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 29, en segundo libro de Reyes, capítulo 18, y dicho sea de paso, en Isaías, capítulo 36, hasta el capítulo 39. ¿Cuál fue el final del profeta Isaías? ¿Cómo fue la muerte del profeta Isaías? Según el Talmud babilónico, Isaías fue muerto por Manasés, que reinó entre el 698 al 642 a.C. Ahora, tengamos presente algo. Recurrimos al Talmud babilónico porque es una fuerte tradición la que habla acerca de la muerte de Isaías, porque las escrituras como tal no lo relatan directamente. Pero esta tradición, que es tanto judía como cristiana, se centra en el Talmud babilónico, del cual mencionamos hace un momento. Y menciona que Isaías fue martirizado de una manera brutal, si cabe el término. Fue aserrado por la mitad, es decir, cortado en dos con una sierra de madera. Y como le mencionaba, se cree que fue durante el reinado de Manasés. Ahora, la Biblia, dicho sea de paso, describe a Manasés como uno de los reyes más malvados de Judá, porque según segundo libro de Reyes 21:16, Manasés derramó también mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Es una manera de decir que Manasés mató, si cabe el término, a diestra y siniestra. Y por lo tanto entendemos que entre esa sangre inocente se encontraba el profeta Isaías. Ahora bien, la tradición dice que Isaías se escondió en el tronco hueco de un árbol, y al estar escondido en el tronco hueco de un árbol, el rey Manasés se enteró que ahí estaba escondido, valga la redundancia, y ordenó cortar el árbol en dos con una sierra de madera, estando Isaías allí dentro. Si la tradición es cierta, podemos ver algo de esto también en Hebreos capítulo 11, versículo 37, donde
donde se menciona que muchos por la fe fueron aserrados, dando a entender que esta tradición que data del Talmud babilónico sugiere que los mismos judíos creían que así fue la muerte del profeta Isaías. Ahora, ¿por qué lo manda a matar el rey Manasés? ¿Por qué lo manda a matar? Según las tradiciones sugieren al menos 3 razones. Número 1, Isaías condenó la idolatría que Manasés había reinstaurado en Judá, es decir, los altares a Baal, cultos a los astros, sacrificio a los niños, o sacrificio de niños, perdón. Recordemos que Manasés fue hijo del rey Ezequías, y recordemos también que Ezequías fue un rey que buscó del Señor de una manera muy impresionante, si cabe el término. El rey Ezequías se encargó de buscar de Dios todos los días de su vida. Bajo esa lógica, se debería entender que su hijo debió haber continuado con la línea de búsqueda del Señor, pero fue todo lo contrario. Manasés se encargó de instaurar la idolatría que el mismo rey Ezequías había condenado y había destruido. Y esta idolatría incluía, repito una vez más, altar a Baal, los cultos a los astros, a los signos del zodíaco inclusive, y sacrificio de niños. Ahora, la segunda razón por la cual se cree que Manasés mandó a cortar en 2 a Isaías fue porque las profecías de este profeta contradecían las políticas y la creencia del rey. Y por último, la tradición sugiere que otra de las razones por la cual Manasés mandó matar a Isaías fue que Manasés consideró las palabras de Isaías como una blasfemia, especialmente cuando el profeta afirmó haber visto a Dios, según Isaías capítulo 6, versículo 1, lo cual Manasés usó como pretexto para condenarlo, argumentando que Moisés había dicho que nadie podía ver a Dios y vivir. Es decir, Manasés utilizó lo que dijo Isaías con respecto a la visión que él tuvo del Señor para comenzar a acusarlo y a condenarlo y a acusarlo de blasfemo, acusarlo de una blasfemia terrible al decir que él había visto a Dios, cuando la misma ley de Moisés mencionaba que a Dios nadie lo había visto jamás. Ahora, ¿cómo ocurrió la muerte? Según la tradición, una vez más se lo repito, se dice que Isaías, mientras estaba huyendo de Manasés, se escondió dentro del tronco hueco de un árbol de cedro. Sin embargo, fue descubierto y se dice que lo traicionaron también y que Manasés ordenó que el árbol fuera cerrado por la mitad con Isaías dentro, causándole la muerte. Ahora bien, tengamos presente algo. Isaías comenzó su ministerio profético de entre 24 a 25 años y por ende su ministerio duró alrededor de 60 años. Estamos viendo que Isaías prácticamente, en primer lugar, toda su vida vivió para servir al Señor. Vivió para servir al Señor y murió sirviendo al Señor. Pero cuando él muere, ya habían pasado 60 años de ministerio. Lo que me da a entender es que Isaías tendría alrededor de 80 y pico de años cuando él es muerto aserrado en 2. Ahora, probablemente alguien dirá, pero ¿por qué corrió? ¿Por qué se escondió? Si se supone que Dios lo iba a librar, que Dios lo iba a salvar, bueno, ¿por qué se escondió? No lo sabemos. La Biblia no lo narra, la Biblia no lo relata. Lo que sí sabemos es que, como le mencionaba al principio, durante el reinado de Manasés se derramó mucha sangre inocente. Muchos profetas de Dios, sobre todo los que no se mencionan en la Biblia, muchos profetas de Dios, ellos fueron muertos por predicar la palabra del Señor. Y es muy probable suponer que Isaías al final de todo pensó, si me escondo, me matan, si sigo aquí, me matan. O sea, como que ya sabía que su hora estaba cercana. Pero lo que sí me permito rescatar, sobre todo en la vida de Isaías, cuando él da la profecía del nacimiento del Mesías, Isaías 7:14, hasta cuando se cumple la profecía del nacimiento del Mesías, esa profecía se demoró, si cabe el término, se cumplió 700 años después que él la da. Y yo estoy muy seguro de que Isaías murió confiando y esperando de que habría de nacer el Mesías Redentor. Ahora veamos el trasfondo histórico en que se escribió el libro del profeta Isaías. Lo primero que vamos a considerar con respecto a este tema es la condición sociopolítica de Judá. Iba a decir socioeconómica, pero mejor tomar en consideración sociopolítica de Judá. ¿Por qué? Porque ¿qué abarca esta condición sociopolítica de Judá? Número 1, abarca que Judá estuvo constantemente amenazada por los ataques del enemigo, especialmente en los tiempos del profeta Isaías. Y eso lo vemos en Isaías capítulo 7, versículos 1 y 2, lo vemos en Isaías capítulo 36, capítulo 37, lo vemos también en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 3 al 6. Ahora, en ese sentido, valga la oportunidad de destacar que cuando Isaías comienza su ministerio profético, recordemos que era ya el declive del reinado de Usías y la corregencia de Jotam. Sin embargo,
embargo, en ese sentido, aunque Usías había hecho lo posible también por buscar del Señor, había una condición espiritual de Judá en declive. Y el hijo de Usías, el rey Jotam, cuando se encargó del reinado como tal, para ese tiempo Asiria comenzó a emerger como una nueva potencia internacional, una superpotencia mundial. Y eso lo hizo bajo el reinado de Tiglat-Pileser, que se dio entre el 745 al 727 a.C. Ahora, bajo ese mismo reinado de Jotam, el reino de Judá comenzó a recibir oposición por parte de Israel, por parte de Siria al norte durante el tiempo de Jotam. Si bien es cierto, Jotam fue un constructor y guerrero como su padre, pero había mucha corrupción espiritual en la tierra de Judá. Ahora bien, vemos que al mismo tiempo el rey Senaquerib de Nínive comenzó a atacar a Jerusalén y amenazaba con destruirla y matarla. La historia de Senaquerib, rey de Nínive, por ende rey de Siria, la vemos en Isaías del capítulo 36 al capítulo 38. Y hubieron varios reyes asirios durante el ministerio de Isaías. El primero que le mencioné fue Tiglat-Pileser, que ya le mencioné hace un momento. Luego tenemos al rey Salmanasar V, que reinó del 727 al 722 a.C. Luego tenemos a Sargón II, del 722 al 705. Luego tenemos a Senaquerib, el mismo Senaquerib que se menciona en Isaías del 36 al 38, que reinó del 705 al 681. Y luego tenemos al hijo de Senaquerib, Esar-Adón, que se lo menciona al final de Isaías capítulo 38, que reinó, dicho sea de paso, del 681 al 669 a.C. En ese sentido, vemos que el profeta Isaías intervino en la política interna de la corte de Acaz para apartarlo del camino torcido en que este rey se encontraba. Huelga señalar que durante ese tiempo en que Acaz fue rey de Judá, fue cuando Israel y Siria formaron una alianza para combatir la amenaza asiria que se incrementaba, el imperio asirio. Pero Acaz rehusó incluir a Judá en la alianza, y en ese sentido los vecinos del norte amenazaron con derrocarlo y se dio una guerra entre Israel y Siria contra Judá. Es allí cuando el profeta Isaías le da la famosa profecía de Isaías 7:14. Pero huelga señalar también que cuando Isaías le da la profecía o le va a hablar la profecía, Isaías le dice en el mismo libro de Isaías 7:13, Isaías le dice al rey Acaz: pide señal del cielo para que veas que el Señor está hablando. Le estoy parafraseando el versículo. A lo que el rey Acaz dice: no pediré señal al cielo. Bueno, es que honestamente Acaz fue un rey malo que no buscó del Señor, fue un rey que no buscó de Dios, y como no buscó de Dios, entonces él no tenía, si cabe el término, la moral para acercarse a Dios y decirle: Rey, Señor, Jehová de los ejércitos, ayúdame. Tengamos presente ese detalle. ¿Por qué? Porque si hablamos bajo la condición sociopolítica de Judá, una vez más le repito, el profeta intervino en la política interna de la corte de Acaz. Por eso, dicho sea de paso, yo al principio, una vez más le repito, el profeta intervino en la política interna de la corte de Acaz. Yo le decía al principio de la clase que Isaías fue consejero real, lo que hoy por hoy llamaríamos un asesor de presidencia, y quiso o intervino para que el rey Acaz se apartara del camino malo y torcido, y no lo quiso hacer. Y luego vino la obra misericordiosa de Dios, librando a Judá del asedio de Senaquerib. Ahora, para terminar esta primera sección, vamos a ver la condición espiritual y religiosa de Judá. Durante este tiempo, Isaías marcó una influencia decisiva en la reforma religiosa impuesta por el piadoso Ezequías. Es decir, la reforma espiritual fue una prioridad para Ezequías tan pronto subió al cargo, subió al reinado. Ezequías se dio cuenta que el único que lo podía salvar era el Señor. Por tal motivo se dedicó a buscar de Dios todo el tiempo de su vida. Recordemos también que Ezequías se enfermó de muerte, pero él oró a Dios, es decir, el profeta Isaías oró y Dios le extendió la vida por 15 años. En ese sentido, tengamos presente un pequeño desliz que cometería el rey Ezequías.
¿Por qué? Porque cuando él se recuperó de su enfermedad, el gobernante de Babilonia utilizó esta oportunidad de la enfermedad para enviarle felicitaciones, probablemente buscando formar una alianza con Judá en contra de Asiria. Ahora, ahí es donde nosotros recordamos que el rey Ezequías le mostró el palacio y todo lo demás, y de alguna manera vemos cómo el rey Ezequías se ensoberbeció, se envaneció, demostrando lo que él tenía bajo su reinado, sin recordar que el Señor fue el que le había dado todo. Entonces, cuando Ezequías fue el rey de Judá e impuso esa reforma religiosa, vemos que Isaías fue parte muy fundamental, porque Isaías fue muy influyente para que el rey Ezequías comenzara a buscar del Señor. Y esto vemos también, ¿por qué? Porque con la devastación y el sitio de Jerusalén, la fe se tambalea o se tambaleó y cobró auge la amenaza. Eso lo vemos en Isaías capítulo 10, del versículo 5 al 6, el capítulo 14, el versículo 21 al 27 y el capítulo 29, versículo 15. Una vez más repito, Ezequías se dio cuenta que el único que lo podía salvar era el Señor, nadie más. Por eso es que Ezequías se procuró, hizo todo lo posible para buscar de Dios todo el tiempo que estuvo de vida. Desafortunadamente, su hijo Manasés hizo todo lo contrario. Pero bueno, durante el tiempo del rey Ezequías, Isaías marcó una gran influencia para que el pueblo comenzara a buscar del Señor. Hasta allí vamos a dejar esta primera sección, mis queridos hermanos. En la segunda sección vamos a considerar otros temas fundamentales con respecto a este estudio acerca del libro de Isaías. Que el Señor les bendiga grandemente.